de que ahora usted lo va a ver, lo importante que es, ¿verdad? Y que en el tiempo del Señor Jesús, Él, ¿verdad? Los fariseos y los escribas se opusieron a Él por lo que Él decía acerca de eso. Porque es algo de que si en nosotros, ¿verdad? Como ya echamos fuera, ¿verdad? Ese espíritu de religiosidad, ¿verdad? En el tiempo del Señor Jesús ese espíritu operaba en los fariseos y los escribas. ¿Y quién eran los fariseos y los escribas? Los encargados de la ley. Note bien. O sea, ¿verdad? El espíritu de religiosidad estaba en los encargados de la ley, que eran los fariseos y los escribas. Los hombres que estaban puestos ahí para hablar de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaba? Que en ellos estaba ese espíritu de religiosidad. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesús vino? Ellos, por causa de lo que había en ellos no sabían lo que había en ellos. Oiga bien, es lo tremendo. Cuando un espíritu de religiosidad está en una persona y la persona no sabe que en ella hay algo que rechaza a Dios. Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Bueno, que cuando el Señor Jesús vino, ¿verdad? Ese espíritu estaba en los jefes del pueblo, en los que guiaban al pueblo. Entonces cuando Él vino, ¿verdad? Y comenzó a hablar, ¿verdad? De lo que era el reino, ¿verdad? No lo pudieron recibir. ¿Y por qué no lo pudieron recibir? Bueno, porque casi todo lo que decía el Señor Jesús, el Señor Yeshua, no podía entrar en sus corazones. ¿Por qué no podía entrar en sus corazones? Bueno, porque su corazón estaba ocupado por alguien de que se había metido ahí. Y eso pasa ahora en día también con nosotros, si nosotros, ¿verdad? No tenemos cuidado, por decir así, si no tenemos un amplio conocimiento de lo que son las cosas espirituales. Ahora, ¿verdad? Lo que vamos a hablar, ¿verdad? Se trata de lo que, de un elemento, ¿verdad? Que se llama vino. Oiga bien, vamos a hablar del vino. Ahora, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hablar del vino, verdad? Bueno, porque el vino es un elemento muy importante. Tan importante, oiga bien. El vino es un elemento tan importante para Dios, oiga bien. Para Dios. De que Él lo usó como símbolo en 2 ocasiones. Para las 2 cosas más importantes de Él. Note bien. O sea, lo usó como símbolo para las cosas 2 cosas más importantes de Él, que es el Espíritu Santo y la sangre que Él derramó en la cruz de Calvario. Gloria a mi Padre Santo. ¿Usted cree que no es importante el vino? Amén. ¿Usted cree que cualquier cosa el vino? No, hermano. Ahora, ¿pero qué ha hecho, como decir verdad, Satanás a través del espíritu de religiosidad que ha hecho a las personas pensar de que el vino es malo? Que de eso no se puede hablar. Entonces, note bien, ¿verdad? Ahora, quiero aclararle todo esto, quiero ponerlo bien en claro, porque la cosa es que como ahora hay tantas bebidas alcohólicas, entonces vea, y en esas bebidas alcohólicas, en todas, como es el licor, ¿verdad? El agua ardiente que se le llama, Vodka, whisky. diferentes clases de bebidas. Entonces pensamos que todas esas cosas son vino. Pero no todas esas cosas son vinos, son licores. O sea, acuérdense de que vino solo es el vino rojo y el vino blanco. Solo hay 2 clases de vino. Vino rojo y vino blanco. Las otras clases de bebidas que hay no se llaman vino. Por eso tienen su propio nombre. Y se les dice... El rosado. O sea, cuando hablamos de vino rojo, estamos hablando de... Que puede ser el rojo, puede ser poquito rojo, pero es vino rojo. Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Que si comenzamos a desglosar todo eso, ¿verdad? Ya nos damos cuenta, ¿verdad? Que cada licor, cada bebida tiene su nombre. Por decir verdad, el tequila no podemos decir que es un vino. Dice que es tequila. Es un licor.
que está hecho casi a base de puro alcohol. ¿Y el mezcal? Sí, todo eso, ¿verdad? Podemos mencionar todas esas cosas y nos damos cuenta de que cuando hablamos de todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho, verdad? Que hemos incluido todas esas cosas, pensando que son vino. Ahora, ¿verdad? Cuando la palabra nos habla de vino, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Dice que es el fruto de la vida. No dice que sale de algo más. Una gama. No dice que sale de una agave, que sale de otra planta. Dice que sale de la Vida. uva. Ah, de la uva. Sí, el vino sale de la uva. Hermoso, No sale de otro lado. Sale de la uva. Porque, por decir, ¿verdad? De la caña sacan por decir así, un ron. Y se llama, ¿verdad? Pues en mi país sacan de la caña un ron y se llama ron flor de caña. ¿Pero qué dice que es? Un ron. Entonces, para todas esas cosas necesarias que nosotros conozcamos, ¿verdad? Las conozcamos, ¿por qué? Porque es ahí cuando aprendemos a separar qué es vino. Ahora, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo aquí, ¿verdad? Él, ¿verdad? Era una persona, ya bien, era una persona como Dios, hecho persona, ¿verdad? Era una persona de que si alguien lo invitaba, él aceptaba. Si fuera cristiano o no fuera cristiano. Cuando lo invitó Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo no era un hombre convertido, era un pagano. Era un hombre que por su trabajo le robaba al pueblo. Entonces, pero Jesús conocía el corazón de Zaqueo. Jesús sabía, el Señor Yeshua sabía que el día que Zaqueo lo conociera, quién era él, hasta ese día iba a llegar Zaqueo de andar robando. Entonces, por eso él, cuando alguien lo invitaba, pues él iba. Porque el propósito de él era que esa persona conociera el plan de salvación. Amén. Ese era el propósito de él. Entonces, pero ¿qué pasaba cuando alguien lo invitaba? Por decir, porque pensaba cuando la gente lo invitaba a todos lados. Ahora, cuando él lo invitaba, entonces él le daban de comer, pues menos ustedes, y la gente ya lo conocía quién era. Entonces, ¿qué pasaba, verdad? La gente lo invitaba, ¿verdad? Pero allá atrás de él siempre andaban los fariseos y los escribas, que en ellos había un espíritu de religiosidad. Ahora, vamos a ver cómo miraban lo que Jesús hacía esta gente. Vamos a irnos a Mateo. Espérame tantito. Ya está prendido la luz. Sí. Ah, pues no podemos. Después le digo. Ya entramos a la enseñanza, entonces aquí lo quedamos. Entonces ahora vamos a ir a Mateo, ¿verdad? Mateo. Ya le digo. No es 9:17. 9:17, ¿no? Quiero verificarlo. No es eso. No, Lucy, no es ese. Ese tiene que ser Mateo 11:19. Mateo 11:19. Amén.
es Mateo 11, 19. Vamos a ver. Mateo Déjenme 9. verificar. 11, 19. Mateo 9, Sí, 11. es 11, 19. Entonces vamos a ver aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió, verdad? Cuando él vino, ¿verdad? Y se encontró con estos hombres, ¿verdad? Que eran los fariseos y los escribas, ¿verdad? Que le estoy diciendo, ¿verdad? Que había en ellos un espíritu de religiosidad. Entonces, ¿verdad? Una de las cosas que quiero explicar, ¿verdad? Antes de leer la escritura, es que donde habita un espíritu de religiosidad, ese espíritu hace a la persona creerse más santo que lo que Dios es. Y usted sabe que más santo que Dios nadie puede ser. Él es el único santo de los santos, pero dice que es 3 veces. Eso quiere decir, cuando dice la palabra que es 3 veces santo, eso quiere decir que la santidad de Él nadie la puede sobrepasar. O sea, no hay nadie más santo que Él. Él es el único más santo de los santos. Pero dice que es 3 veces santo, como decir, para cerrar, que fuera de Él no hay otro más santo. Entonces, ¿verdad? El espíritu de religiosidad hace a la persona, le hace creer de que es más santo que mismo Dios y le puede dar órdenes. Se cree que le puede dar orden al mismo Dios y no es así. Entonces, ¿verdad? Por eso podemos ver, ¿verdad? De lo que este espíritu es. Y cuando vemos este versículo, ¿verdad? Notemos, ¿verdad? Lo que aquí sucede. Y vamos a ver varios puntos aquí, ¿verdad? De lo que aquí está diciendo, ¿verdad? No solo está diciendo una cosa, nos está diciendo varias cosas y tenemos que descubrirlas. Amén. Amén. Dice, ¿verdad? En el versículo, ¿verdad? 19. 19, ¿verdad? Lo leemos a la autoridad del Padre, a la luz del Espíritu Santo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y así, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre glotón y bebedor de De vino. vino. Amigo Amigos, dicen, de publicanos y de pecadores. ¿De quién eran amigos? Amigos de publicanos. ¿Quién era ese hombre glotón y bebedor de vino? Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo lo calificaban los hombres? Bebedor. Era de glotón Glotón. Y bebedor. y bebedor de vino. Así lo calificaron los hombres. ¿Por qué? Porque él sí comía y sí bebía vino. O sea, él bebía vino. O sea, donde quiera que lo invitaban, ¿verdad? Le ofrecían comida y allí estaba el vino. Ahora, ¿verdad? Usted podrá preguntar o tal vez su mente está comenzando a girar y a decir, bueno, ¿y por qué tenía que haber vino? Si se trata de que Él es santo, ¿cómo es que toma vino? ¿Cómo es que los santos tienen que tomar vino? Por eso es que es necesario, hermano, nosotros entender lo que Dios dice. Porque aquí, ¿verdad? Pone a pensar de que si hubiera sido malo tomar vino, ¿usted cree que hubiera tomado vino? De ninguna manera. Si eso lo hubiera hecho pecar, ¿usted cree que hubiera cometido pecado por tomar vino? No, no podía. Pero él sí sabía lo que hacía. ¿Por qué? Porque él sabía qué significaba el vino. Él sí sabía qué significaba. Por eso, ¿verdad? Ahora, pero ¿quién, verdad, es el que va a tratar de virtuar las cosas de Dios? Satanás. Y va a hacer uso de ello de una forma incorrecta. ¿Para qué? Para que el hombre se destruya. Porque aquí tenemos la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo conocemos la Biblia? ¿Como la palabra de Dios o no? Amén. Así la conocemos, ¿verdad? Como la palabra de Dios. Decimos, ¿verdad? Que es una palabra sagrada, bendita, ¿verdad? Así la conocemos, ¿verdad? Amén. Y así es. Ahora, pero la palabra de Dios la usa Satanás. Sí, él la usa también. Porque ¿qué le dijo a Jesús cuando fue llevado por el Espíritu al desierto? Y dice que lo llevó a un monte. Luego, primero dice que lo llevó, ¿verdad? Al pináculo del templo. ¿Y qué le dijo? Si te tiras de aquí, le digo, porque escrito está, que sus ángeles mandarán para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿Cuál es el salmo él usó?
El Salmo 91. Amén. Ahí usted lee el Salmo 91 y se va a dar cuenta de que ahí está. ¿Qué estaba haciendo ahí Satanás? Usando la palabra de El Señor. Dios. Amén. Mira nada más. Tentando al mismo Dios con la misma palabra de él. Ay, Señor. ¿Usted cree que no es atrevido Satanás? Anda. Si se atrevió a tentar a Dios de esa manera, ahora, ¿usted cree que no se atreverá a tentar a cualquiera de nosotros de esa forma? Sí. ¿Ah? Ah, Diciéndolo que lo que Dios dice allí no es verdad. no. Si eso fue lo que hizo con Eva. Maravilloso. O sea, con Eva usó eso mismo y le dijo, bueno, con que Dios ha dicho. O sea, él siempre va a usar la palabra de Dios. Ahora, no solo hay esa parte allí que nosotros podemos citar donde él usa la palabra de Dios, no, él usa muchas veces la palabra de Dios. Una de las cosas que ahora se usa, ¿verdad? Es decir, no, pues la persona para justificar lo malo que quiere hacer, usa la Biblia. Sí, usa la Biblia. ¿Por qué? Porque sabe de que la Biblia es la palabra de Dios. Por decir, hace unos días me contaron un testimonio de una mujer que le gusta andar casi semidesnuda. Entonces, pero ella dice, ¿verdad? que ella, el decir de ella, ¿verdad? De andar semidesnuda es porque ella es cristiana. Y como ella es cristiana, por eso anda semidesnuda. Dice la Biblia que una mujer se debe de vestir deshonestamente, o dice que tiene que vestirse honestamente. La Biblia dice que la mujer tiene que vestirse con pudor, honestamente. Entonces, ¿y cómo es eso que esa mujer usa la Biblia para decir, no, pues soy cristiana y por eso me he visto así? ¿Acaso no somos los cristianos los que usamos la Biblia? ¿Ah? ¿O es el mundo? No somos nosotros los cristianos. Ahora, pero el que quiere hacer las cosas mal, va a usar la Biblia para justificar lo malo que quiere hacer o que está haciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia, por decir así, las personas que quieren hacer las cosas buenas, que quieren caminar en rectitud, van a usar la palabra de Dios para caminar en rectitud, para agradar al Dios de esa Biblia, de esa palabra. Ahora, pero también aquellos, ¿verdad?, de que quieren vivir como ellos quieren, también la van a usar, aún para poner tropiezo a las demás personas, como lo hizo el mismo Satanás con el mismo Señor Jesús, con el mismo Señor Yeshua. Amén. Entonces, ese es el cuidado, y nuestro sentido tiene que estar abierto para darnos cuenta de todo lo que está sucediendo. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque eso es sumamente necesario, importante, ¿verdad? De que nosotros tengamos cuidado, porque la Biblia es usada de diferentes formas. Algunos, ¿verdad?, la usan para hacer dinero, para hacerse millonarios, porque ya no les gustó ser pobres. Entonces, ¿verdad?, usan la Biblia. Esa es una de las cosas que más me enoja a mí. Le digo esto porque así es. En una ocasión alguien me dijo de que alguien andaba predicando, ¿verdad?, y que era de otro país. Y me dijo, anda él predicando de iglesia en iglesia porque él quiere llevar un dinero para su país. ¿Acaso dice Dios a través de su palabra que nosotros tenemos que predicar la palabra para hacer dinero? ¿Ah? No, yo en ese momento yo me enojé. Y yo le dije a esa persona que me estaba diciendo, yo le dije, eso no es correcto. La palabra de Dios no es para hacer dinero. Es para salvar las almas. Es para guiarlas por el camino correcto. Y así me ha tocado en varias ocasiones, de hablar de esa manera, enojado, celoso por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que quiere hacer las cosas mal se va a justificar usando la Biblia para hacer lo que quiere hacer.
Es ahí donde tenemos que tener cuidado. Amén. Que sí. Por decir verdad, si una persona, verdad, por decir, quiere, si yo, verdad, estoy hablando de vino, verdad, cualquier persona va a decir, no, pues tomar vino no es malo. No, sí, no es malo, pero emborracharse sí es malo. ¿O no dice la Biblia que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos? Sí lo dice. Entonces quiere decir, verdad, de que cualquier cosa de que Dios dijo que fue para bendecir y para hacer algo grande de ello, el hombre lo puede usar para hacer cosas que no sirven. Dijimos, verdad, yo le puse el ejemplo de esta mujer para que dice va, que ella anda desnuda porque ella es cristiana. Pero la Biblia no dice que los cristianos tienen que andar desnudos. La Biblia dice que tienen que andar bien vestidos, correctamente. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Y ya dijimos, ¿verdad?, que Satanás usó la palabra, ¿para qué? Para tentar al mismo Dios. Aquí, ¿verdad? Vemos unos hombres, ¿verdad?, atacando al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué lo atacan? Bueno, porque Él se sienta a comer y a beber vino con gente que no son de lo que ellos eran. Como estos hombres, ¿verdad? Ahí dice qué clase de gente era, ¿verdad? Dice publicanos y pecadores. Pero los fariseos y los escribas, ellos no se creían eso. Ellos se creían santos. Ahora, tú ni pensar la diferencia. ¿Cómo, verdad? Alguien que es el santo de los santos, el que es 3 veces santo, no se quiso sentar con los que decían que eran santos, pero sí se sentó con aquellos que eran los pecadores y los publicanos. Entonces quiere decir, ¿verdad?, de que esas personas que se creían tan santos no eran santos. Porque si hubieran sido santos, Jesús se hubiera querido entrar con ellos. No solo se hubiera querido entrar con ellos, los hubiera hecho su habitación. Pero no lo hizo. Es ahí donde digo yo, cómo es de mortal lo que es el espíritu de religiosidad. Porque a la persona lo hace ver más santo que el mismo Dios. Esta gente se creía más santa que el mismo Jesús. Pero Jesús, que conoce los corazones, ¿verdad?, dijo, no. Dijo que eran serpientes, dijo. Nidos de víboras, dijo. Eso les dijo él que era. Ahora, ¿verdad? Note bien, ¿verdad?, cómo es de engañoso, ¿verdad?, el engaño que este espíritu trae a la persona. Y que nosotros, ¿verdad?, por eso, ¿verdad?, por la diva que teníamos que hacer la oración. Porque teníamos que echar fuera ese espíritu de nosotros. Por si acaso estaba algo de eso de nosotros, teníamos que echarlo fuera. Porque como hijos de Dios, estamos aquí para recibir la palabra de Dios. Amén. Para recibir toda instrucción que Él nos dé. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿verdad?, de que si Él nos quiere instruir, es porque Él sabe el propósito, el plan que tiene con cada uno de nosotros. Y dice que el plan que Él tiene, dice una palabra así, dice que los pensamientos que Él tiene para con nosotros son pensamientos de bien, pensamientos de paz, dice. Entonces, pensamientos de shalom. Entonces, ¿verdad?, por eso, ¿verdad?, nosotros necesitamos, ¿verdad?, estar libres de cualquier cosa de esa. Amén. Porque eso puede haber en nosotros. ¿Por qué puede haber en nosotros? Bueno, porque en primer lugar venimos de un mundo caído. Venimos, ¿verdad?, de un sistema que le llamó catolicismo, se llama catolicismo, y nosotros alguna vez practicamos eso. Ahora, ¿verdad?, como practicamos eso, el espíritu de religiosidad está ahí. Entonces, ¿verdad?, si nosotros practicamos eso, ¿verdad?, entonces, ¿verdad?, o lo practicamos alguna vez, nosotros traemos eso. De alguna manera lo traemos. Y nosotros necesitamos, ¿verdad?, que todo eso salga de eso, ¿verdad?, y por eso hicimos esa oración, ¿verdad?, de renuncia y de echarlo fuera. Amén. Porque en los hijos de Dios no puede estar eso. No, en los hijos de Dios, el que tiene que estar es el Espíritu Santo. Amén. Que sí. Ese es el que tiene que habitarlos a nosotros. El Amén. Espíritu Santo. El Así es. Espíritu de vida, el Espíritu de verdad. Espíritu de Amén. Dios. Así es, verdad, de que vimos, ¿verdad?, y vemos ahí en el 19, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, vino, dije, el Hijo del Hombre
que come y bebe y dicen, he aquí un hombre glotón y bebedor. Ahora, ¿verdad? Voy a decirlo, ¿verdad? Voy a decir esto, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos este versículo, acuérdense que no estamos hablando de nada espiritual. Quiero que entienda esto. Aquí no estamos hablando de nada espiritual. Estamos hablando de algo natural. Estamos hablando de la vida natural de como personas que nosotros somos. Si aquí no estamos hablando nada, no estamos tocando nada espiritual. Aquí estamos tocando de la vida natural del hombre. Porque tanto Pablo como el Señor Jesús dijo de que si no entendíamos lo natural, ¿cuándo íbamos a entender entonces lo espiritual? Usted puede pensar, si yo, por decirme, estoy hablando del vino, ¿verdad? Y por decirme, algunos de ustedes dicen, no, yo no acepto eso. Entonces imagínate, si no acepta lo natural de las cosas, que la Biblia habla de lo natural, ¿cómo entonces podremos aceptar entonces lo espiritual? No lo vamos a aceptar, ¿por qué? Porque es otra dimensión, amén. Ahora, primero necesitamos aceptar lo natural de lo que ella dice, y entonces ya nosotros, ¿verdad? Aceptando lo natural se lo va a hacer fácil aceptar lo espiritual. Por decir, ¿verdad? Si yo, ¿verdad? Aquí lo estoy hablando, ¿verdad? De lo que es el vino, ¿verdad? El tema aquí es el vino. Aquí vemos, ¿verdad? En este versículo aquí encontramos de que Jesús tomaba, iba a comer, ¿verdad? Con las personas, ¿verdad? Que lo invitaban y pues él, comía y tomaba vino. Nunca dice la palabra que él se emborrachó una vez. No, nunca lo dice. ¿Por qué? Porque eso sí es prohibido. O sea, eso es prohibido. Y dice la palabra claramente que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. O sea, ¿verdad? Tomar vino no es malo. Que el hombre se case tampoco es malo o será malo. No, es igual. Es igual. Ahora, ¿qué es lo malo? Bueno, que el hombre, ¿verdad? Tenga una relación sexual fuera del matrimonio. Eso es lo malo. ¿Qué es lo malo de hacer mal uso del vino? Emborracharse. Eso es lo malo. Entonces note bien, ¿verdad? Que si comenzamos a explicar conforme lo que la palabra dice, nos damos cuenta de que realmente que las cosas fuera de orden es las que son malas, excepto algunas cosas. Porque no podemos decir que todas las cosas excesivamente es que son malas, no. Hay cosas en específicas que nosotros podemos decir específicamente de que sí son malas, que la Biblia lo prohíbe. Y que nosotros no podemos decir, no, pues esto, entonces quiere decir que si con medida yo puedo usar algo, entonces quiere decir que yo puedo usar todo. No, hermano. Hay cosas que la palabra nos enseña de que son malas y nosotros no podemos tocarlas o hacer uso de ellas. Amén. Amén. Que esto quede, ¿verdad? Bien claro, ¿verdad? Entonces, cuando vemos este versículo, ¿verdad? Ya en la parte, ¿verdad? Por decir así. Aquí vemos, ¿verdad? Que a Jesús lo invitaban, ¿verdad? Y dice que aceptaba la invitación y comía, ¿verdad? Y tomaba vino. Cuando yo pienso, ¿verdad? En esa palabra, ¿verdad? Lo primero que yo entiendo, ¿verdad? En esta parte que le voy a hablar, es que el vino es parte de la mesa. El vino es parte de la mesa. Ahora, cuando hablamos de la mesa, ¿de qué estamos hablando? Parte de la comida. Por eso, ¿verdad? Él iba y lo invitaban y le ofrecían comida y ahí tenía que estar el vino. ¿Por qué? Porque el vino era parte de la mesa. Ahora, ¿por qué era parte de la mesa, verdad? Bueno, porque el vino era considerado un elemento que después de la comida la gente siempre tomaba, ¿verdad? Por cuestión del estómago. Para que la comida les hiciera bien. Por eso se tomaba el vino. O sea, no se tomaba nada más por tomarlo. No, era porque era necesario. Y esto lo puedo, a ver, yo te lo estoy diciendo aquí porque es lo primero que yo veo. Cuando yo veo esa escritura. Ahora, usted me puede decir, pastor, usted puede probarlo con la Biblia.
de que eso es parte de la mesa, que es parte de la comida. No, si yo se lo pruebo, si no lo pudiera probar, yo no estuviera hablando de esto. No, si yo no pudiera probarlo con la Biblia, que eso es correcto, que el vino es parte de la mesa y que la gente tendría que tomarlo porque por cuestión de enfermedad, si no pudiera probarlo, entonces yo no le dijera, no estuviera hablando de esto. ¿Por qué verdad le hablo de esto? Porque yo estoy seguro y sé verdad que tengo el apoyo, que Dios me apoya en esto que yo estoy hablando. Porque sé que fue Él, ¿verdad?, el que hizo todas estas cosas. No fue el hombre. Ahora, ¿verdad?, para yo mostrarle, ¿verdad?, de que el vino, ¿verdad?, si era necesario, ¿verdad?, por cuestión del estómago, a veces, ¿verdad?, cuando hablamos del estómago, ¿verdad?, es porque dijimos, ¿verdad?, que es por cuestión de la comida. Por decir verdad, la persona comía, ¿verdad?, y tomaba su copa de vino. ¿Para qué, verdad? Para que la comida le hiciera digestión. Esa es la forma de usar el vino. Pero en el reino, el vino significa algo más. Oiga bien. O sea, esto lo que estoy hablando aquí, ¿verdad?, es como lo que era en la vida natural de las personas. Pero en el reino significa algo más. Cuando hablamos del reino, sí estamos hablando de cosas espirituales. Y allí significa algo más. Por eso le digo, ¿verdad?, que Satanás, ¿verdad?, sabía y sabe de que el vino para Dios es algo muy importante. Tan importante que le digo de que la sangre y el espíritu se relacionan con el vino. Con algo natural que se le llama, ¿verdad?, el fruto de la vida, el fruto de la uva. Entonces, ¿verdad?, pero nosotros, ¿verdad?, necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque, como le digo, ¿verdad?, necesitamos, ¿verdad?, nosotros conocerlo, entenderlo, porque hay veces que, ¿verdad?, va a haber oposición de las personas, pero nosotros no podemos callar lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho, yo tengo que hablarlo. Pero ¿cómo tengo que hablarlo? Como yo diga o como Él dice. No, como Él dice. Ahora, cuando yo lo hablo como Él dice, yo sé que estructuras que haya en las personas se van a quebrar. ¿Por qué se van a quebrar? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que es poderosa. Dice, va, que es como espada, dice. De doble filo, dice que penetra hasta más profundo, dice, hasta cortar de las intenciones, dice. Del alma y el espíritu. Entonces, ¿verdad?, es algo que penetra. Entonces, ¿verdad?, cuando la decimos de acuerdo como Él quiere que la digamos. Ahora, pero si la decimos, ¿verdad?, no de acuerdo a lo que Él dice, ¿verdad?, entonces sí no va a funcionar. Pero cuando la decimos como Él quiere que la digamos, entonces sí va a traer cambios a nuestra vida. Amén. Amén. Y ese es el propósito de la palabra, traer cambios, convencernos. Porque Dios sí quiere convencernos. Ahora, ¿verdad?, Él no va a usar la fuerza, no, Él va a usar su amor. Amén. Amén. O sea, Él no va a usar la fuerza, no, Él va a usar su amor. Amén. Para decirnos, ¿verdad?, de por qué, cuál es la razón de que Él nos esté hablando de lo que es el vino. ¿Por qué es tan importante el vino para Él? ¿Y por qué tiene que ser tan importante para nosotros? Amén. Así es, ¿verdad? No haciendo mal uso, ¿verdad? No queriendo, ¿verdad?, justificar lo malo que queremos hacer, usando la palabra de Dios. De ninguna manera. Ya vimos ese versículo, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a irnos a Mateo 26. A ver qué encontramos ahí.
Sí, pero déjeme ir a otra escritura primero. ¿Por qué? Porque le dije, ¿verdad?, que yo tenía que mostrárselo bíblicamente de que era parte de la mesa, ¿verdad? Ahora, para mostrárselo a que es parte de la mesa, ¿verdad?, y que aún los mismos apóstoles lo recomendaban, ¿verdad?, vamos a irnos mejor a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5:23 parece que es. Para así, ¿verdad?, que usted vea, ¿verdad?, la recomendación del apóstol Pablo a su hijo espiritual, ¿verdad? Bien, porque la palabra dice, ¿verdad?, que Timoteo era hijo de, por decir así, de Pablo, pero no era hijo físico, sino espiritual. Primero de Timoteo dice, ¿verdad? 5:23, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿verdad?, son pocas las escrituras, pero la explicación de estos versículos es muy amplia. ¿Por qué, verdad? Porque no tenemos que tocar temas, ¿verdad?, por decir, ¿verdad?, por qué esta cosa, por qué la otra, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, la explicación de esta clase de enseñanza, de esta clase de versículos, es muy extensa. ¿Amén? ¿Ya tenemos todo? Amén. Y dice, ¿verdad?, en el versículo 23 dice, y de ahora en adelante no bebas. Oiga bien, este es Pablo hablando a Timoteo. Es una recomendación del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y dice así, y de ahora en adelante no bebas agua, sino toma un poco de vino a causa de tu estómago. Mire, ¿por qué le dio? Por cuestión del estómago. Por cuestión de enfermedades que a veces, ¿verdad?, surgen en nosotros, y con el vino se pueden controlar. Si nosotros lo hacemos para eso, conforme dice la Biblia. Como yo estaba evangelizando a una persona ayer, y les decía, cuando nosotros confiamos en el Señor, hacemos lo que el Señor dice. Pero cuando no conocemos al Señor o no confiamos en el Señor, confiamos en lo que el hombre nos ha enseñado, o hacemos otras cosas. Por decir, ¿verdad?, bueno, si a mí me duele la cabeza, ¿verdad?, corro y al bote de pastillas. Y me meto unas cuantas pastillas, ¿verdad? ¿Para qué? Para calmarme el dolor de cabeza. Yo me dolía el estómago y fui y tomé una botella de agua y se me quitó. Entonces, ¿verdad?, no te bien, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces, ¿verdad?, ¿qué pasa, verdad? O corremos al doctor. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en Dios. Sí. No podemos usar lo que Dios dice, porque nuestra confianza, primero, nuestra confianza no está en Dios. Segundo, no sabemos lo que Dios dice. Amén. Entonces ponte a pensar, ¿verdad?, lo necesario que es el vino, ¿verdad?, para la salud. Entonces ahí podemos ver de que Dios se aprueba de que una persona pueda tomar una copa de vino para la salud. Para la salud. Sí. ¿Del que sea, pastor? Entonces, ¿verdad?, no dice cerveza, oiga bien, tenemos que ser claros. No dice cerveza, No. no dice aguardiente, no dice vodka, no dice whisky, no dice tequila. Ni mezcal. No está diciendo de eso, dice vino. Vino. Dice vino. Vino del bueno como el tomó Jesús. O sea, ¿verdad?, tenemos que ser claros lo que la palabra del Señor está diciendo. A pasar. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo está dando una recomendación a Timoteo y le dice, mira, por causa del agua. Entonces, va, cuando usted comienza a buscar lo que esta escritura dice, oiga bien, cuando usted comienza a buscar lo que esta escritura dice, ¿qué dice el hombre acerca de eso? Porque Dios está diciendo ahí, a través del apóstol Pablo está diciendo eso, está dando una recomendación a Timoteo. Entonces, ¿verdad?, ¿qué dice el hombre acerca de eso? Bueno, que era posible de que en aquel tiempo, ¿verdad?, donde Timoteo iba a ir, el agua estuviera, como decir, contaminada.
No, si en ese tiempo no había agua, te puede decir que no había agua de botella. No, en ese tiempo no había eso. Entonces, ¿cómo era que no iba a estar contaminada el agua en todos lados? Si imagínese usted si el agua, la gente usaba el agua de los ríos para lavar, para bañarse, para tomar. Mira, bendito Si ahora Dios. tomamos una limonada, en ese entonces tomaban enjabonadas. ¿Sí lo entiendes? Sí, porque tomaban agua de río. Ahora no te vi en verdad que no podemos darle cabida a algo que decir no es que era porque el agua estaba contaminada. No, no. En ese tiempo, donde quiera que usted fuera, lo único que tal vez estaban reservados, que no estaban contaminados, eran los pozos. Pero de ahí todas las aguas de las fuentes eran aguas que, o sea, la gente usaba para todo, para bañarse, para lavar, para cualquier uso. Para todos lo usaban. Para todo lo usaban. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, de que si estuviéramos hablando en el lenguaje de ahora en día, podemos decir, no, yo puedo tomar esa agua, el ganado, todos los animales ahí se bañan, ¿cómo voy a tomar esa agua? Si estuviéramos hablando en el lenguaje de ahora. Entonces, note, ¿verdad?, de que eso quiere decir, ¿verdad?, de que no era por esa cuestión de que Pablo estaba diciendo a Timoteo, a su discípulo, de que hiciera eso, sino era por cuestión del estómago. ¿Por qué, verdad? Porque Pablo sabía de que tomando un poco de vino, pues su estómago se iba a normalizar, si era que, por decir así, ¿verdad?, la comida o cualquier cosa que comiera, le hiciera, por decir, no bien a la persona. Entonces, por eso vemos aquí, ¿verdad?, y él le dice, ¿verdad?, en ese versículo, ¿verdad?, del 5:23 dijimos, ¿verdad?, de ahora y en adelante no bebas de agua, sino toma vino. Ahora ponte a pensar, una persona, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasará si una persona que quiere hacer las cosas mal ve esta palabra? Va a correr a hacerlo. ¿Por qué? Porque quiere justificar. Ahora, y le preguntan, bueno, ¿y por qué hiciste eso? Bueno, porque la palabra ahí dice que yo lo puedo hacer. Pero ¿de qué manera tenemos que hacerlo? ¿O de qué manera es permitido hacerlo? Entonces, ¿de qué manera es permitido hacerlo? ¿Por qué, verdad? Yo les dije, ¿verdad? Ya vimos el versículo, ¿verdad? Y ya les quedó claro, ¿verdad? De que afuera era por cuestión del estómago. O sea, ¿verdad? Que Pablo le dijo a Timoteo, pues tomar una copa de vino. O sea, le dijo, deja de tomar tanta agua, mejor toma un poco de vino. No le dijo emborrache. No, le dijo que emborrachar, le dijo, toma un poco de vino. O sea, va dando a entender, ¿verdad?, que en ningún momento se menciona ninguna otra clase de bebida, sino, le dijo vino. Le dijo, en lugar de agua, toma un poco de vino. Son dos elementos bien importantes, que es el agua y el vino. Aún en lo que son las cosas espirituales, el agua y el vino juegan un papel muy importante. Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad?, que ya vimos esa parte, ¿verdad?, y ya dimos cuenta, ¿verdad?, de que por qué razón Pablo le dice a su discípulo Timoteo de que tiene que tomar un poco de vino. Ahora, ¿verdad?, y dijimos, ¿verdad?, que de cualquier persona que quiera hacer las cosas mal, toma la escritura. Lo mismo puede ser, ¿verdad?, por decir así, un hombre, ¿verdad?, de que quiera ser mujeriego. Y ve, ¿verdad?, lo que dice la palabra, ¿verdad?, acerca de los hombres de la antigüedad. Los hombres de la antigüedad, ninguno tuvo una sola mujer. Todos tuvieron muchas mujeres. Y si hablamos de Salomón, ahora, cualquier persona, oiga bien, aún pastores toman eso para decir, no, si yo me puedo casar con otra. Y ha sucedido. Entonces, bueno, note bien. En una ocasión, ¿verdad?, me encontré con
con una persona católica. De esos católicos que defienden su religión a capa Y espada. y espada. Están dispuestos a morir por lo que ellos creen. Por lo que ellos creen. Entonces va y me dice, ya me preguntó acerca de eso, porque me dijo yo, porque era católico, pero iba, ¿verdad?, a una iglesia, a veces que lo invitaban, a una iglesia de un americano, y entonces me dijo, me dice, ¿verdad? Me dice que, uno me dice, si ya te aburrió de la mujer que tienes, te puedes casar con otra, ¿verdad? Me dice. Y le digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué dice eso? Le digo. Y le dije, sí, porque el pastor de hoy me dijo un pastor americano, y él me dice, se divorció de su esposa y se casó con otra. Ya tiene otra. Ahora, pero eso no quiere usted que vaya, le estoy contando de esto que me contaron, ¿verdad? Ahora, pero conozco casos de pastores de que sí lo han hecho. Por decir verdad, cuando yo trabajaba en Raleigh, ¿verdad?, en el restaurante que era un restaurante fino, llegaba un pastor. Y él era moreno y estaba casado con una muchacha blanca. Y ya tenía sus niños, chiquitos. Y de momento ya él me apareció con la muchacha. Ya yo, porque a mí me gustaba jugar mucho con la niña. Pero ya de momento ya no llegó con la muchacha que tenía sus hijos, sino que llegó con otra. Ya se había casado con otra mujer. Y era pastor. ¿Por qué? Porque toman lo que allí dice. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, la palabra del Señor, los que quieren hacer las cosas bien, la van a tomar para hacer las cosas bien, para enmendar el camino. Pero los que quieren hacer las cosas mal, la van a tomar para justificar que lo que ellos están haciendo, la Biblia lo aprueba. Y ahí está lo malo, porque la Biblia no aprueba eso. Aunque el hombre lo justifique, el Señor no aprueba eso a través de su palabra. Amén. Note bien, ¿verdad?, cómo se usa la palabra, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, Señor ha querido hablarnos de esta manera en estos días, para que nosotros entendamos que su palabra puede ser usada de diferentes formas para las personas que justifican lo malo usando lo bueno. Eso es así. Entonces, ¿verdad?, ahí vemos ya, ¿verdad?, varios ejemplos, ¿verdad?, de que les he dado, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad?, de que quieren hacer las cosas mal, justifican, ¿verdad?, toman una parte de la Biblia y dicen, no, la Biblia lo dice. Entonces, ¿verdad?, cuando esta persona me dijo, le digo, no es correcto. Eso no es correcto, porque la Biblia desaprueba eso. El hombre le puede tomar, le digo, cualquier parte de la Biblia y justificar lo malo lo que quiere hacer, le digo, pero nunca Dios va a estar de acuerdo con eso. No, nunca. Porque él nunca va a justificar el pecado. No, él odia el pecado, él rechaza el pecado. Entonces nosotros, como personas, oiga bien, como personas nosotros podemos justificar eso, tomar una palabra, ¿verdad?, y decir, no, pues que la palabra lo dice, yo lo puedo hacer. Después, otra persona, ¿verdad?, esta era una mujer, y ella me dice, ¿verdad?, era de una congregación aquí cercana, hispana, y me dice, esta persona no me decía pastor, ¿verdad?, me decía, me mencionaba mi nombre, y me dice, no, ¿verdad?, me dice que el hombre se puede casar varias veces, ¿verdad?, me dice. Y le digo yo, ¿y por qué dice eso usted? Le digo que el hombre se puede casar varias veces, porque así lo dice la Biblia. Y le digo yo, no, le digo yo, sí, le digo yo, eso fue válido en algún tiempo, pero ahora en día, le digo, ya no, porque ya ahora, le digo yo, Dios prohibió eso, le digo yo. El mismo Dios, le digo, que en algún tiempo estableció eso, le digo, el mismo Dios también lo prohibió, le digo. Ahora, le digo, ya no es legal, le digo, no es legítimo, es pecado, le digo, que un hombre, le digo,
haga eso, le digo, que tenga 2 mujeres al mismo tiempo, le digo. Entonces le digo yo, así le digo que, entonces me dice, pero entonces ¿por qué algunos pastores lo hacen? Bueno, le digo, lo hacen, le digo, porque realmente le digo yo, pues quieren vivir, le digo, como ellos quieren, le digo, pero Dios a través de su palabra no apoya eso. Entonces, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Queriendo justificar lo malo que quiere hacer, siempre va a hacer uso de la palabra del Señor. Aunque no sea correcto, aunque la Biblia lo prohíba, pero el hombre lo va a hacer, usando la palabra del Señor. Como el mismo Satanás, ¿verdad? Lo usó en aquel día, ¿verdad? Para tentar al mismo Dios. Amén. Entonces, ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Saber, ¿verdad?, de que si la Biblia alguien le puede para hacer algo o justificar algo malo, o sea, no solo una cosa va a hacer, no va a hacer muchas cosas para lo cual se va a tomar la palabra de Dios para justificar lo malo. O sea, cualquier persona puede tomar cualquier parte de la Biblia. Por decir, un ladrón puede tomar, ¿verdad?, la Biblia y decir que él roba por hambre. Porque hay veces que dice la palabra de que un proverbio dice que el hombre a veces roba por hambre. Ahora puede tomar un ladrón, una persona que quiere robar, puede tomar ese proverbio y decir, no, pues si la Biblia dice que por hambre puedo robar. No dice que puede, porque dice que todo aquel que transgrede la ley tiene que pagar por lo que hizo. Entonces, ¿verdad? Pero el hombre, por querer hacer las cosas mal, siempre va a usar las cosas sagradas. No es correcto, pero el hombre lo hace. Y no le importa lo que va a hacer, no le importa, con tal de obtener lo que él quiere. Amén. Así, ¿verdad? Que eso quede claro, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Lo de Timoteo, ¿verdad? De que Pablo, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Que es necesario, ¿verdad? De que tome un poco de vino, ¿verdad? Por cuestión del estómago, ¿verdad? Ahí ya demostramos, ¿verdad? De que el vino, ¿verdad? Sí, siempre se usaba, ¿verdad? Y siempre se seguirá usando. Oiga bien. Vamos en Timoteo, ¿no? Sí, pero ya terminamos en Timoteo. Ahora vamos a irnos a Mateo. Luego está Mateo. 26. Ahora sí vamos a hablar del propio jefe. Vamos a ir a Mateo 26. Y vamos a ver aquí, ¿verdad? Porque yo les dije, ¿verdad? Oiga bien, yo les dije, ¿verdad? De que el domingo, ¿verdad? De que cuando Jesús venga de nuevo, ¿verdad? Les dije, ¿verdad? De que íbamos a tomar vino con él porque él decía que íbamos a tomar vino con él. Pero yo no lo había visto en las escrituras. Hasta ese momento yo no lo había visto en las escrituras de que sí vamos a tomar vino con él. Amén. Así, ¿verdad? Que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Porque ponga a pensar, ¿usted cree que cuando él, por decir así, cuando celebró la cena, les dijo, solo yo voy a tomar y ustedes no van a tomar? No, les dio a tomar a todos. No, todos tomaron del vino. ¿Por qué? Porque era necesario que tomaran del vino. Ahora, no, porque pensar, les digo, esta es mi sangre, que por vosotros es repartida. Les digo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Ahora, pero si vemos en la parte natural, no era la sangre de él que estaban tomando, lo que estaban tomando era vino. ¿Sí o no? O sea, no estaban tomando la sangre de él, no, lo que estaban tomando allí era vino. Entonces, ¿por qué pensar? Para un religioso, eso no, una persona que tenga un espíritu de religión, no le cabe eso en su mente, en su corazón. Porque, como decir, ¿cómo va a ser eso de que les dio vino a tomar? No, sí les dio vino, porque cuando él repartió la copa, les dijo de que ese vino representaba, le dijo, que era la sangre del nuevo pacto. Entonces, ¿verdad? El vino representó
la sangre de Jesús, que era el nuevo pacto. Amén. Ahora, para ser parte de ese nuevo pacto, ¿qué tenían que hacer ellos? ¿Nada más verlo? No, tenían que tomarlo. Para ser parte del pacto que él estaba haciendo con ellos. Qué bendición. Entonces, ¿verdad? Note, ¿verdad? Lo importante que esto es, ¿verdad? Amén. Déjeme buscarlo aquí en la Reina Valera, porque lo tengo allí en la versión del arameo al español. Pero quiero leerlo en las dos versiones, tanto en arameo, ¿verdad? Y al español y como es la Reina Valera. Esto es bien importante. Esto va a ser lo más grandioso, ¿verdad? De cómo el Señor, ¿verdad? Habla aquí, ¿verdad? Porque aquí ya el hombre, ¿verdad? De que aunque tenga un espíritu de religiosidad, no puede, aunque lo rechace, estará equivocado. ¿Por qué? Porque está rechazando al mismo Dios, porque aquí es el mismo Dios que está hablándonos, ¿verdad? Y diciéndonos, no, si cuando regrese lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer como unos cuantos. En aquel día, ¿verdad? Imagina usted, en ese lugar, ¿verdad? Donde celebró la Santa Cena, no había muchos. Pero cuando Él regrese, vamos a hacer multitudes Amén. los que vamos a estar ahí. Amén. Y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ir, porque son varios versículos. Vamos a comenzar con el 26, ¿verdad? 26 dice así, dice, mientras comía, dice, tomando Jesús el pan, lo bendijo y partiéndolo, lo repartió a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Oiga bien, ¿verdad? ¿Qué dijo, verdad, cuando tomó el pan? ¿Qué representó el pan en ese momento? El cuerpo de Jesús que iba a ser partido en la cruz. Precioso. Note bien. Por eso, oiga bien, por esa palabra, si usted la busca en Juan, usted va a dar cuenta cuando él les dijo al que no coma, cuando él les dijo así, Moisés no les dio a comer el verdadero pan, hablando del maná. Él les dijo, Moisés no les dio a comer el verdadero pan, pero yo sí soy el verdadero pan. Cuando él dijo esas palabras, hermano, los fariseos, los escribas, por decir, ardieron en ira, en ganas de apedrearlo. Por lo que él había dicho. Que el verdadero pan de vida no era el pan que les había dado Moisés, sino que el verdadero pan de vida era él. El verdadero es. Si el verdadero pan, dijo, soy yo, y el que no coma de este pan no tiene vida. Hablando que el que no comiera de él mismo, el que no coma de mí, digo, no puede vivir. Amén. Ahora para el hombre eso fue difícil, no lo aceptaron. Oiga bien, y no solo los fariseos, los escribas, sino que la mayoría de las personas que andaban con él, la mayoría de los seguidores que andaban con él, todos se fueron por esa palabra. Cuando él dijo que Moisés no les había dado el verdadero pan. Porque el verdadero pan, Dios, soy yo. Amén, gloria al Señor. El que no come de mí no tiene vida eterna. Bendito seas, Padre. Cuando él dijo eso, toda la gente, la mayoría de gente, para decirle tan así, que fue así, que solo quedaron los discípulos que eran los apóstoles. De ahí todos se fueron, por esa confesión que él hizo. Ahora, ¿por qué ellos no pudieron recibir eso? Porque en ellos había religiosidad. Porque toda persona que ha sido libre de cualquier espíritu de religiosidad va a recibir lo que él dice. Amén. Si él dice que tenemos que comer de él, nosotros decimos, sí Señor, comeré de ti. Amén, gloria al Porque Padre. comer de ti es vida. Es vida, es vida. Bendito seas, Padre. Sí, o sea, lo entendemos. Vida y salud. Si él dice que tenemos que beber de la sangre de él, decimos nosotros, sí Señor, vamos a tomar de tu sangre. Amén.
porque tu sangre Santo, me limpia de pecado. precioso, y sana y todo. Bendito Note. sea. O sea, ¿verdad? No vamos a rechazar lo que Él dice, lo vamos a aceptar. Aceptar. ¿Por qué lo vamos a aceptar? Porque todo lo que viene de Él es vida. Amén. Todo lo Amén. que viene Gloria a de Dios. Él es vida. Hasta Por eso, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? En este versículo 26, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Cuando Él dice, ¿verdad? Cuando Él dice así, ¿verdad? Mientras comía y tomando de Jesús, dije el pan, lo bendijo y partiéndolo, lo repartió a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Y qué dice, ¿verdad? El 27? En el 27 está la parte más importante porque aquí viene el vino. Esta es la parte más importante. ¿Por qué me gusta, verdad, que es el vino? Bueno, porque ya va a ver usted la confesión que él hace acerca de lo que es el vino. Y acuérdese, aquí, ¿verdad? Si ya estamos entrando, ¿verdad? En parte espiritual, porque ya el vino está representando algo espiritual. Ya aquí el vino no está haciendo solo natural, no, ya que el vino está haciendo una función espiritual. Amén. Note bien lo importante que es. O sea, ya aquí en este momento el vino no solo está haciendo parte natural, no, ya está él, poder decir, ¿verdad? En una función espiritual. Amén. Entonces, ¿verdad? ¿Qué dice, verdad? En el 27, y tomando de la copa dio gracias y le dio diciendo, tomen, beban todos. ¿Qué les dijo? Les dijo que bebieran todos o no. Dice, beban todos. ¿Por qué tenían que beberlo todos? Bueno, porque si no lo bebían, entonces eso quería decir que estaban rechazando el pacto que Él estaba haciendo con ellos. Ahora, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Lo que Él está diciendo aquí. Dice, beban todos, dije, ustedes de ella. Ahora, pero mire que dice, ¿verdad? Sigue diciendo el 28. Esto es mi sangre. Oiga bien, ¿qué le está diciendo? Él dijo, este vino que le estoy dando representa mi sangre. Porque su sangre todavía no había sido derramada. Pero ya el vino ya estaba haciendo esa función. Oiga bien, el vino ya estaba desempeñando esa función. Porque él dijo, beban de este vino, beban de esta copa. ¿Sabes? Porque en el 28 está diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Para que vea usted lo importante que es el vino en el reino de los cielos. El reino del Padre. Ahora, ¿por qué pensar, verdad? Si una persona, verdad, rechaza eso. Porque ponga a pensar que es él mismo el que lo está diciendo. Ahí no es Pablo, no es otro de los discípulos. Aunque Pedro, ¿verdad? Y Pablo, ¿verdad? Fueron los apóstoles más, más ponderados, ¿verdad? No son ellos los que están diciendo, es el mismo Dios. Y el mismo Dios, ¿verdad? Que está diciendo, ¿verdad? El versículo 28 dice, y esto es de mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. ¿Qué función ocupó el vino ahí? Perdón de pecado, porque estaba representando la sangre de el Señor Jesús. Ahora, póngase a pensar. ¿Usted cree que si el vino fuera un elemento cualquiera, el Dios mismo lo hubiera usado para que eso simbolizara su propia sangre? No. De ninguna manera. Para eso lo usó Él. Note bien. O sea, ¿verdad? El vino es algo tan importante de que cuando usted comienza a ver, ¿verdad? Por decir, a analizar, a buscar qué significa el vino es una de las primeras bendiciones. Sí, esa es una de las primeras bendiciones. Porque donde hay abundancia de vino, hay riqueza. Así es. Esto lo estoy diciendo, ya es una búsqueda que usted puede hacer, decir, bueno,
¿qué significa el vino? Pongan en el internet qué significa el vino y ahí le va a salir de que es una de las primeras bendiciones. No dice que es para que el hombre se pierda, dice que es para bendecir al hombre. Ahora, ¿pero qué ha hecho el hombre? Hacer mal uso de él. ¿Por qué? Porque Satanás lo ha engañado, poniendo en él, ¿verdad?, un espíritu de religiosidad. Ahora, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Dice, para perdón, dice, de los pecados. Ahora viene la parte más importante. Esta es la parte que quiero que más escuche y que esté más atento. Porque esto sí es importante lo que está diciendo el versículo 29. Dice en el versículo 29, y les digo, oiga bien, dice, no dice les dijo, él dijo les digo, que es más serio. Porque decir algo es como en el pasado. Por ejemplo, si yo dijera les dijo, es como dijera en el pasado, pero aquí dice les digo, eso quiere decir que va con nosotros. Amén. La palabra les digo es una palabra presente, Así es. no una palabra en el pasado, es una palabra en el presente. Por eso dice les digo, no dice les dijo, dice les digo, dando a entender que así como fue para ellos, también es para nosotros. Amén. Entonces va a decir el 29, y les digo que de ahora en adelante no beberé de este fruto de la vid hasta el día cuando lo beba de nuevo. ¿Con quién? ¿Con quién lo va a beber? Con vosotros. Con nosotros. Por eso les dije aquel día, acuérdense, les vuelvo a repetir, les dije aquel día por lo que él había dicho. Pero yo no sabía de que sí estaba escrito, de que sí vamos a tomar vino cuando él regrese. Con él. Porque aquí está diciendo, dice así, lo vuelvo a leer todo el versículo, dice, y les digo que de ahora en adelante no beberé de este fruto de la vid hasta en el día cuando lo beba de nuevo con ustedes. ¿En dónde va a ser eso? En el reino de Dios. De mi Padre. Note bien esto que voy a decir. Esto es bien importante. Si usted lee lo que es el reino, busca acerca de lo que es el reino milenario, usted se va a dar cuenta, o hace preguntas acerca del reino milenario, se va a dar cuenta que allí dice que este es el reinado de Jesús aquí en la tierra. Oiga bien, dice, ¿verdad?, que este es el reinado de Jesús por 1000 años aquí en la tierra. Ahora, pero aquí no está diciendo, no está hablando del reino milenario. Aquí está hablando del reino de Dios. Amén. ¿Y cuál es el reino de Dios? El reino de Dios. El reino de los cielos. Reino de los cielos. Entonces, ¿y por qué él dice? ¿Por qué entonces él dice, cuando dice, cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de Dios? Entonces, ¿será que será en el reino milenario que lo vamos a tomar o será que será en el reino cuando estemos en el reino de los cielos? Porque está mencionando el reino de Dios. Es una pregunta que tenemos que hacer. Y note bien que aquí no está diciendo que algunos lo van a beber. Él dijo, lo beberé de nuevo con ustedes. Con ustedes. Note bien, ¿verdad? Yo le digo, ¿verdad?, lo importante que esto es. Y que nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y decirle, Señor, pues gracias, porque si no lo entendía, ahora sí lo entiendo. De que viene un día, de que allí vamos a estar y lo vamos a hacer junto contigo. Amén. Porque o sea, imagine usted, por decir un ejemplo, cuando él les dijo, les dijo a ellos, ¿verdad? Esta es mi sangre, les dijo, que del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y les dijo, beban todos de ella. Todos tuvieron que tomar porque era una orden de él. O sea, era una orden bien especial. ¿Por qué era una orden tan especial? Bueno, porque se trataba de la remisión de los pecados. Ahora, ahí dice, ¿verdad?, de que él no dijo el que quiera tomar. Ahí dice, ¿verdad?, que cuando él venga en el reino de Dios,
o cuando estemos en el reino de Dios, dijo, lo volveré a tomar con ustedes, otro mandato. No está diciendo que si queremos, dice que cuando Él venga, lo vamos a hacer.